muchas cosas, Señor, pero ayúdanos a concentrarnos, Señor, porque estas cosas van a estar ahí, Señor, mientras vivamos en este mundo. Ayúdanos con gozo, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aprender y poderlo trasladar a otras personas. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, esta mañana. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. La doctrina se llama Identificando la sana doctrina. ¿Cuántos estuvieron en la primera enseñanza o la oyeron por internet? Levante la mano. ¿Estamos bien? ¿En la segunda enseñanza o la oyeron por internet? Bueno, nos faltan nada más unos poquitos ahí, pero voy a tratar entonces de poner la mente, sin abarcar las dos primeras enseñanzas, tratar de poner en la mente lo que nosotros venimos aprendiendo. Estamos hablando de sana doctrina, pero no solo estamos hablando de sana doctrina desde la óptica de las personas que están predicando alrededor del mundo, incluyéndonos a nosotros, los pastores de esta iglesia, sino la sana doctrina también incluidos los feligreses, las ovejas, porque todos somos ovejas, incluyéndolos a ustedes. ¿Por qué? Porque aprendimos que la sana doctrina tiene que ver con instruir, opinar o enseñar. Y eso empieza ¿desde dónde habíamos dicho? Desde casa. Desde casa, eso lo hablamos. Empieza desde casa. Yo tengo que empezar. No es un asunto que viene de afuera para adentro. No es de la iglesia o de la congregación o allá donde me reúno los domingos, sino tiene que empezar en mi casa, con mis hijos. Y de ahí para afuera. Gracias. ¿Por qué? Mis hermanos, le voy a decir por qué. Porque las familias hacen buenas sociedades, pero para que hayan buenas familias, ¿qué debe de haber? Buenas familias dentro de la iglesia, buenos padres de familia, buenas madres que identifiquen la sana doctrina y la trasladen a sus hijos. Y seamos consecuentes con lo que predicamos y seamos consecuentes con lo que hacemos. Porque la sana doctrina, ya dijimos, es una forma de pensar y una forma de actuar. Es consecuencia entre lo que recibo, aprendo, entre lo que practico, testimonio, y entre lo que traslado, enseño. Eso es la sana doctrina. Debe ser sana porque debe ser saludable. Porque en los tiempos antiguos las enfermedades se determinaban como un estado de esclavitud. Entonces, una doctrina sana es una doctrina que debe de producir libertad. ¿Estamos con eso? No debe ser una doctrina que nos amarre, nos cautive, nos esclavice. Y cuando digo nos esclavice, no estoy hablando de esclavizar a Cristo, porque eso sí, debemos de buscarlos, estar fusionados con Cristo. Estoy hablando de esclavizar en el sentido que me ate a este mundo, porque la doctrina que no es sana te ata a este mundo. Fue lo que Pedro quiso hacer. ¿Se acuerdan cuando vieron en la transfiguración? Vino el Señor, se transfiguró y Pedro quiso hacer unas ramas porque se sentía cómodo en ese momento. La sana doctrina no tiene que hacerme sentir cómodo en este mundo. Tiene que hacerme sentir en este mundo con paz, con tranquilidad y con fe del porvenir, porque este mundo es transitorio, somos peregrinos y extranjeros. No me debe de atar a este mundo. La doctrina que no es sana me ata a este mundo. Me ata a las cosas, me ata a los afanes, me ata al dinero, me ata a muchísimas cosas. Eso hace la doctrina que no es sana. Me esclaviza a mi vida en este mundo. La sana doctrina debe de accionar el deseo de Dios en nosotros y la forma de pensar de Dios en nosotros. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. La sana doctrina es testimonio, porque entonces yo digo una cosa y yo hago lo que digo, conforme al pensamiento de Dios. Iniciamos la charla de la última vez diciendo que Pablo nos empieza enseñando un billete malo, ¿recuerdan? Porque nosotros presentamos primero el billete bueno usualmente para saber qué es lo bueno y después reconocer qué es lo malo. Así es como se hace en los bancos. Pero en la Biblia Pablo nos presenta primero lo negativo para después enseñar lo positivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar en estos tiempos sana doctrina. ¿Y por qué es muy difícil encontrar? Entonces, como no tenemos un comparativo, Pablo nos empieza diciendo lo que no es sana doctrina para que cuando lo identifiquemos, digamos, eso está mal. Pero el énfasis que estamos haciendo en estas enseñanzas, hoy la tercera y el próximo domingo la cuarta, y estaremos finalizando con las enseñanzas de Jesús, es
¿Cómo saber si yo mismo practico la sana doctrina? Yo no estoy hablando del pastor que está aquí al frente predicándoles, no estoy hablando de los pastores que predican por la radio. Esos pastores prediquen o no sana doctrina, es obligación, es menester de cada uno de los escuchas identificar si lo que viene de la radio, si lo que viene del púlpito viene de Dios. Y cuando digo es menester, porque usted ni yo vamos a llegar a donde Dios a decir: ay Señor, es que me enseñaron mal. Porque el Señor nos dijo en Jeremías capítulo 31 que Él nos iba a enseñar directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Ya no iba a necesitar que otras personas nos enseñaran, aunque los maestros están puestos para trasladar algo a las personas nuevas en la fe. Pero cuando yo ingreso a la fe, yo debo de escudriñar la escritura, porque esa escritura me va a revelar lo que Dios tiene para mí y mi familia. Así funciona, de adentro para afuera. Entonces Pablo me empieza diciendo, y estamos en el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, en los versos 2 al 9, ya las características de lo que voy a leer lo dijimos la semana pasada. Vamos a continuar con otros, pero dijimos así: también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se acuerda lo que identificamos como un tiempo peligroso? No es de las guerras ni rumores de guerras, no es de las hambres, no es de los terremotos, no es de las pestes, no es que se levante un hermano contra otro. Esos son anuncios de principio de dolores para un mundo que está colapsado. Para el creyente, los tiempos peligrosos es que en esos tiempos de principio de dolores se enseñe algo que Dios no enseñó, y se le muestre al creyente algo que Dios no le está pidiendo o no le está ofreciendo. ¿Qué es lo que se le muestra? Temporalidad. Se le muestra que va a estar bien en este mundo convulso. Pero bien ¿cómo? Económicamente, físicamente. Y no es eso lo que el Señor dice. El Señor dice que en medio de este mundo, aun cuando el mundo esté patas arriba, mi mente y mi corazón, mi espíritu van a estar en sintonía con Dios, y eso me va a dar paz y me va a dar gozo en medio de la aflicción. Por eso es que Santiago dice que gozaos, alegraos cuando os halléis en diferentes tribulaciones. No es que quita la tribulación, sino que en medio de la tribulación tengo una esperanza en Cristo de que todas las cosas, todo lo que Él me dijo se va a cumplir. Eso es sana doctrina. Sana doctrina no es engañar a la gente ni engañarse a uno mismo. El Señor lo dijo muy claro, dice: en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. En el mundo hallaréis tropiezos, eso lo dijo el Señor. Y si hay tropiezos, si hay aflicciones, vender lo contrario sería ir en contra de lo que el Señor dijo. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, y los tiempos peligrosos son los tiempos donde no se nos dice realmente lo que debemos de esperar, que no es de este mundo, sino que debemos poner los ojos en Cristo y en su venida. Ni siquiera tenemos que esperar la tribulación, ¿sabían ustedes? Porque un creyente que espera la tribulación es un creyente que está mal ubicado. Debe de esperar la venida del Señor, que arrebate a su novia para llevársela y sacarla de esa tribulación. Pero para eso debe de estar llenas las bandejas, deben de estar llenas las lámparas del aceite de la sana doctrina. Y no solo debe estar llena, sino debe de practicarla y después enseñarla. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Estas características anteriores ya las expliqué la semana pasada. Quiero hacer un hincapié en desobedientes a los padres. Todos los predicadores que usted se encuentre alrededor del mundo empezaron en una familia, empezaron en una casa. No hay uno solo que ya haya salido de probeta. Y si salió de probeta, lo pusieron al cuidado de alguien conforme iba creciendo. Solito no podía crecer. Pero todo empieza en casa. Por eso es desobedientes a los padres. Todo empieza en casa. Una persona que es mal enseñada en casa se puede convertir incluso en un falso profeta, porque no va a obedecer a Dios,
porque no se le enseñó a obedecer a Dios, porque los padres no le disciplinaron. Y como le disciplinaron, el respeto que tiene hacia Dios es cero. Por eso es amador de sí mismo, porque quita a Dios de su vida, porque se ama a sí mismo y no respeta lo que Dios dice, porque si no respetaba lo que sus padres decían, no va a respetar lo que Dios dice. Pastor, pero estas personas crecieron en familias cristianas, muchos de ellos son predicadores. Yo crecí en una familia cristiana, pero se perdió, mi hermano, se perdió la conexión entre yo y el principio. Como Jesús dice, no es lo que os han dicho, oísteis que fue dicho, mas yo os digo que no fue al principio. La conexión se perdió cuando los padres no enseñaron lo que tenían que enseñar. Porque si un padre creyente le hubiera enseñado a su hijo correctamente, no predicaría lo que Dios no dijo. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Con eso terminamos la semana pasada, ¿recuerdan? Con calumniadores. Hoy vamos a empezar con interperantes. ¿Qué es una persona interperante? Una persona interperante es una persona que no tiene dominio propio, no tiene ningún deseo de su control, de sus pasiones y de sus deseos. Es más, no le preocupa lo que las demás personas piensen. Una persona interperante es aquella persona que ve lo que le gusta y simplemente lo toma. La sana doctrina no es interperante. Recuerde que estamos hablando de las características que tienen los predicadores y la que tengo yo en mi propia casa. Si yo soy un padre de familia, que es al que más le vamos a dar palo aquí con esta sana doctrina, porque es el que tiene la responsabilidad de ser sacerdote en su casa, cuando recibe la enseñanza de Dios, él es el primero el que tiene que ponerla en acción. Pero no se puede dejar llevar por los impulsos. ¿Me explico? Debe de controlar sus impulsos, sus deseos y sus pasiones e ir en sintonía y consecuencia de lo que Cristo quiere. ¿Y qué quiere Cristo? Que enseñe a sus hijos en la doctrina correcta. Primero, que pastoree a su esposa y ame a su esposa. Segundo, o al revés, a ella primero y después a los hijos. ¿Y qué quiere que haga la esposa? Que respete, honre y se sujete a su esposo. Empieza en casa. Por eso es que más adelante, al final, vamos a ver cómo estos predicadores traen a sus casas o traen a sus iglesias mujercillas, le llama así. ¿Y por qué le llama mujercillas? Porque son mujeres que lo que quieren es escuchar enseñanzas que les convengan, enseñanzas temporales que las hagan sentir bien. Eso lo vamos a ver cuando avancemos. Solamente lo que quiero rescatar es que debe de haber un dominio propio en el individuo cuando enseña, porque si no hay dominio propio, entonces hoy digo una cosa y mañana hago otra. Debe de haber una consecuencia entre lo uno y lo otro. Interperantes, sigue diciendo crueles. ¿Quién es una persona cruel? Una persona cruel es una persona que da rienda suelta a la naturaleza despiadada. Desconoce por completo el concepto de bondad. ¿Qué es la bondad? ¿Se ha preguntado usted? A Jesús se le acercó un hombre y le dijo: maestro bueno. Maestro bueno, le dijo. Y Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tenemos el concepto erróneo de bondad, no vamos a entender lo que Jesús dijo ni lo que Pablo está diciendo aquí. Una persona que no tiene el concepto correcto de bondad es ese hombre que cuando le dijo maestro bueno y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?, no estaba entendiendo lo que Jesús le dijo. La pregunta es: ¿Jesús es bueno? ¿Quién dice amén? ¿Jesús era bueno? ¿Jesús será bueno siempre? Jesús era y será bueno siempre porque Él es Dios. Y Dios es bueno todo el tiempo. Amén.
Hermanos, lo que estaba pasando con este hombre es que veía a Jesús como un maestro, pero no lo veía como Dios. Eso era. Por eso él dice, bueno es mi Padre que está en los cielos, porque para que él le dijera bueno a Jesús, no era por lo que Jesús era, sino por lo que él tenía que reconocer en Jesús. Una persona que es cruel y que tiene ausencia de bondad, no reconoce lo que Dios dice que debe de hacer en su casa, en su iglesia, en su sociedad, en su trabajo. ¿Entendemos eso? Solamente vemos la escritura y vemos lo que Jesús dice solamente como un club social. Nosotros tenemos que venir y recibir lo que Jesús dice y aplicar lo que Jesús dice tal cual Él lo dice, y es lo que vamos a aprender la otra semana. Cómo Jesús enseñó la sana doctrina y cómo debemos de aplicarla a cada uno de nosotros, porque Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo digo que el que se enoje con su hermano. Si yo soy una persona que predico la sana doctrina, debo de entender que mis emociones desbordadas sobre mis hermanos, y cuando se desbordan de manera inadecuada, estoy pecando contra el mismo Dios. No estoy pecando solo contra mi hermano, sino contra el mismo Dios. Por eso es que el hijo pródigo decía, he pecado contra ti y contra Dios. Porque él sabía que el pecado que yo acciono contra mi familia, la acciono contra Dios. El pecado que yo acciono contra mis hermanos, lo acciono contra Dios. El pecado que yo hago aquí en la tierra contra mi prójimo es un pecado contra Dios. ¿Entendemos eso? Por eso es que nosotros, dice que le decía él, aborrecedores de lo bueno, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué hace una persona aborrecedora de lo bueno? Que no tiene ningún concepto de bondad, porque es cruel. Odia todo lo que sea bueno. Se desagrada en todos los valores y virtudes. Entonces, como no reconoce que mi accionar delante de Dios empieza en el prójimo, que es el cuerpo de Cristo, cuando estoy en la iglesia, es el más próximo. ¿Y quién más próximo que mi familia? Mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hermanas, mis hermanos. ¿Quiénes más próximos que estos? Y si yo no puedo tener una vida saludable con estas personas, ¿cómo pretendo tener una vida saludable con aquellos que no son nada mío? Por eso es que Jesús dice, bueno, hacerle las cosas buenas al que los ama, eso es muy fácil, dice. Pero hacerle lo bueno al que no me ama, eso sí es otra cosa. ¿O no lo dijo así Jesús? Pero ¿qué pasa si el Señor me está diciendo a mí que para hacer el bien al que me ama, eso es muy fácil, y resulta que no puedo hacer el bien ni siquiera al que me ama? ¿Cómo puedo yo llamarme hijo de Dios, dice él, si no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo yo calificarme como que he pasado de las tinieblas a la luz si aquel a quien yo veo y que se supone es mi hermano y es el más cerca mío, ni siquiera tengo una conducta buena para con él? ¿Entendemos esto? Entonces dice, ¿cómo yo voy a amar a Dios si no amo a mi hermano? O sea, ¿cómo puedo yo demostrar que Dios está en mí si no puedo desbordar amor en el que está más cerca de mí? Amor, compasión, misericordia. Después dice, de aborrecedores de lo bueno, traidores. Vea cómo va la escalada de calificaciones. ¿Cómo es que hace una persona para traicionar a otra? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Puede un enemigo traicionar a un enemigo? No, eso no se puede. El enemigo es enemigo. Y como es enemigo va a hacer lo malo y me va a hacer daño, y yo sé que me va a hacer daño porque es mi enemigo. La gente de Siria recibe bombas de sus enemigos y están a la expectativa que sean bombardeados en cualquier momento. Los israelitas se protegen alrededor de los que están alrededor de ellos por una razón, porque saben que en cualquier momento los van a atacar, son enemigos. ¿Sabe cómo una persona puede traicionar y convertirse en traidor? Cuando se acerca con una apariencia inofensiva, se gana la confianza, se gana el amor del individuo y tiene unas intenciones no bondadosas en su corazón. Entonces, cuando esta persona viene y se acerca y se gana tu confianza, llega el momento en que te traiciona. ¿Por qué? Porque es aquel que aparentó ser tu amigo, que aparentó ser tu hermano. Por eso la traición
viene de las personas más cercanas. No puede haber traición de las personas lejanas. Me traiciona quien me ama, me lastima quien me ama. Si Jesús dice que yo ame a mis enemigos, que yo perdone a mis enemigos, si Jesús dice que yo le haga el bien a mis enemigos, si no puedo perdonar a aquella persona más cercana, ¿cómo puedo yo perdonar a aquel que está tan lejano? Ese es el estándar de la sana doctrina. Ese es el estándar que me pone a mí la sana doctrina. La sana doctrina me pone un estándar muy por encima de lo que los antiguos maestros daban, porque los maestros antiguos decían que perdona 4 veces, ya la quinta era mucho y la sexta no perdone. Por eso Pedro, cuando le preguntó al maestro, dice: ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no, Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. Pero no debemos de hacer multiplicaciones, no debemos de hacer ese tipo de entrenamientos matemáticos en nuestro cerebro para ver si multiplico 7 por 70, ¿cuánto me da? Para ver ya que en la 491 no voy a perdonar. No, no son esas matemáticas. Cuando él dice 70 veces 7, en hebreo el número 7 habla de algo perfecto y el número 10 habla de algo abundante. Cuando Jesús dijo que perdonara 70 veces 7, estaba diciendo perdone perfecta y abundantemente. ¿Sabe qué es perdonar perfecta y abundantemente? Eso se llama misericordia. Lo que él hizo, él perdonó perfecta y abundantemente y se entregó por su iglesia, su esposa, como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Y si yo voy a amar perfectamente y abundantemente, yo me voy a entregar por la causa de Cristo, aunque el que está al frente no lo esté haciendo. Porque en quien tengo puesto los ojos, ¿en quién es? En Cristo. Porque la sana doctrina, como me enseña que no es un asunto temporal, estas personas que me rodean se van a morir. Y yo voy a tener que darle cuenta a un Dios maravilloso que me dice que me conduzca como Él se condujo. Y eso es eterno. Eso no se termina aquí. Pero entonces las personas son impetuosas. ¿Y por qué son impetuosas? Porque actúan de manera precipitada. Eso es ser una persona impetuosa. Actuar de manera precipitada. ¿Se ha enojado en algún momento usted? ¿Quién dice amén? Levante la mano el que se ha enojado. Ok, yo también, ¿verdad? Todos. Cuando usted se enoja, ¿qué palabras usa? ¿Qué le dice a la persona con la que se enojó? Imagino esta escena. Me enojo, me dicen algo y le devuelvo estas palabras. No, mi amor, tranquila. No, mi amor, tranquilo. No se preocupe, yo sé que eso que usted está haciendo es un asunto de sus emociones. Probablemente eres un poco interperante, no controlas tu dominio. Voy a dejarte y cuando estés en tu dominio vas a entender que estás ofendiéndome a mí y ofendiendo a Dios. Voy a dejarlo en las manos de Dios. Como dijo Saúl, que Dios juzgue entre tú y yo. Qué hermoso, ¿verdad? Me imagino que así se conducen, ¿verdad? Idéntico así, ¿o no? Un impetuoso le dice: oh, vieja más hipócrita, vas a la iglesia y no ves cómo actúas acá. Oh, viejo, este es repugnante, ¿ah? Allá te pones a cantar y a levantar las manos y todo eso, y aquí en la casa no ve cómo es. Eso es un impetuoso. Deja que los impulsos le ganen y actúa de manera precipitada. ¿Ve cómo viene después del dominio propio? ¿Cómo es que debemos de actuar? Jesús viene y está al frente, y aunque vamos a hablar la otra semana mucho de Jesús, quiero ir incorporando algunas de las cosas. Y una de las cosas es que Jesús está en la casa de Caifás y viene uno de los soldados y ¡pa! Le da una bofetada. ¿Lo han leído? Y Jesús se voltea y le dice: ¿y por qué me golpea? Venga, póngase, cuádrese, a ver si puede, venga. ¿Usted qué cree? Yo estoy grande, una cruz voy a jalar. ¿Usted cree que yo no tengo fuerza y buenos músculos?
No, ¿verdad que no? No hizo eso. Vengan legiones de ángeles para que le peguen a este, porque acúsalo con tu papá, decía un programa por ahí. Jesús podía hacer cualquier cosa que él quisiera, él tenía todo el poder para hacerlo. Y el respaldo, porque nadie le iba a decir que no. Él le hubiera dicho a uno de esos ángeles, detenga a estas personas, ¿y usted qué cree que hubiera hecho el ángel? Los hubiera detenido. Si solo se necesita de la trompeta de un ángel para destruir la tercera parte de la tierra, ¿sabía usted? Pero él no hizo eso. Él le golpearon y dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas?, preguntó. No era que yo cuando predicaba todos me veían predicar, dice, parafraseando la historia, y nadie hacía nada. ¿Por qué me pegas entonces? No es que usted no le diga a la persona, mire, mi amor, lo que estás haciendo es incorrecto. No, no es eso. Usted lo puede decir. No es que usted le diga a la persona, no, mira, me estás lastimando con lo que estás diciendo. No, usted lo puede decir, pero dígalo de una forma como Cristo lo hubiera hecho. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me trata de loca? ¿O por qué me trata de loco? ¿Ah? ¿Por qué haces eso conmigo si no te estoy maltratando? Yo tenía una conducta, y no es bueno sacar a relucir cosas de la familia, pero una vez mi esposa me dijo algo. Yo no soy su enemiga, yo soy su amiga. Yo estoy para protegerlo. ¿Y por qué lo expongo? Porque a veces nosotros, cuando nuestras esposas nos dicen algo, pensamos que es el enemigo. No, ellas nos dicen lo que otro no se atreve a decirnos. ¿Sabía usted? Hablando de mi persona, yo no voy a hablar de ella. Lo que quiero decir con esto es que escuchemos, tenemos 2 oídos y una boca, 2 oídos para escuchar más que hablar. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué me pegas? Pero a él no le pudieron dar respuesta porque no había razón para pegarle. El mismo Poncio Pilato dijo que no había falta en él. Fue calificado como el Cordero perfecto. Jesús nunca actuó de manera precipitada. Pedro sí, le cortó la oreja a Malco y ahí cayó la oreja. Y Jesús le dice, guarde esa espada, porque por los que por espada matan, por espada perecen. O sea, esas personas precipitadas que se precipitan para hacer algo, de esa misma manera van a recibir. Por eso es que dice que la blanda respuesta apaga la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Sabe qué es sana doctrina? Que es lo que estamos hablando. Nos está diciendo lo que no es para que entendamos lo que es. La sana doctrina es hablar conforme Cristo lo haría. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando se encontró con un montón de pecado? Lloró. Eso hizo. Lloró. Espasmogani, dice la palabra. Tuvo un mover en su interior de un montón de emociones que salían hacia afuera por el dolor que tenía por lo que Israel iba a pasar. No lloren por mí, le dice a las mujeres, lloren por sus hijos. Porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él iba a estar sentado a la diestra del Padre y que sobre él no hay otro nombre, porque él es el nombre más excelso que puede existir sobre todo el universo, la tierra o cualquier situación dentro de esta eternidad. Él sabía su posición. Pero los hijos de estas personas, sobre los cuales estaba cayendo una maldición, porque los mismos padres se la habían atribuido, porque cuando dijo Pilatos que él se lavaba de las manos de este hombre inocente y le dijo que eso iba a recaer sobre ellos, ellos dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso hace un impetuoso. Un impetuoso no mide lo que sus palabras van a decir, porque las palabras viajan por el tiempo y nunca se detienen. Y dice el Señor en Números capítulo 14, cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios no los pudo meter. ¿Es que Dios no tiene poder? No, Él dijo, así como habéis dicho a mis oídos, así haré yo con vosotros. Mire, mis hermanos, las palabras tienen poder, pero no poder para que usted venga y proclame y decrete un montón de tonterías que Dios no le tiene. Tiene poder de amor, tiene poder de sanación, tienen poder de perdón, tienen poder eterno de cosas que usted siembra y deposita en el corazón de un ser humano para su eternidad o para alejarlo de eso.
Pero esa persona se va a salvar porque el Señor así lo decidió. Pero usted y yo tenemos mucho que ver en la santificación de ese individuo. ¿Cómo le voy a hablar? Entonces, si yo soy una persona infatuada, que es la siguiente característica de los que no enseñan sana doctrina, es una persona que está envuelta en humo, una persona hinchada de la vanidad. Eso es infatuado, algo en que está lleno, como que se llene aquí todo de humo, estaríamos infatuados. O sea, no podemos ver más allá de nuestra nariz. Una persona infatuada que predica, infatuada, no puede ver más allá de esta temporalidad, se basa en esta temporalidad, promete cosas de esta temporalidad, ofrece cosas de esta temporalidad. No ve que aquí en la tierra todo se va a acabar, porque vendrá un nuevo cielo, una nueva tierra y vendrá un gobierno eterno. Pero se amarra de la temporalidad, le da prioridad a la temporalidad, busca la temporalidad y abandona lo que es la eternidad. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Satanás, apártate de mí, porque pones tus cosas en la mira de los hombres, mas no en las cosas de Dios. ¿Por qué estas personas tienen todas estas características? Porque son amadores de los deleites más que de Dios. Venimos leyendo todo el texto, ¿lo recuerdan? Estamos en 2 Timoteo capítulo 3, en el verso, estamos ahorita en el verso, ya se me perdió, verso 4. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es ser amador más de los deleites más que de Dios? Estamos hablando de estas características. ¿Qué me gustaría más a mí que todo como ser humano? Investíguese usted mismo. ¿Qué le gustaría más a usted que todo? En su casa, en su trabajo, en la iglesia, con los vecinos. ¿Qué le gustaría a usted más que todo? ¿Que le digan qué? Sí a todo. Que le diga sí, estamos de acuerdo contigo. Qué maravillosa idea tienes. Qué extraordinaria inteligencia e intelecto tan soberbio pasa por tu cabeza. Y a veces solamente estupideces pasan por las cabezas de nosotros, ¿verdad? Y necesitamos que alguien nos diga: mira, lo que estás pensando está volado. No es así. Pero como amamos más las cosas temporales, amamos más lo que nosotros pensamos y no amamos lo que Dios dice, entonces estamos en un problema. Dice Spurgeon, y ahí lo ven: llegará un día que en lugar de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Eso lo dijo allá en el año 1800, ¿sabía? ¿En qué año estamos? 2017. Y usted cada vez que pone una enseñanza, usted se encuentra mayormente personas entreteniendo cabras. Porque la sana doctrina no entretiene, mis hermanos. La sana doctrina confronta. La sana doctrina te dice que estás mal para que enderece el camino. La sana doctrina no te abraza y te pone paliativos. La sana doctrina te lleva a una confrontación interna del corazón que lleva a un cambio, y eso se llama arrepentimiento. La sana doctrina que te traigan para que te sientas bien, para que te sientas Superman, lo máximo, qué maravilloso eres, qué buenas ideas, qué simpático, qué amoroso, qué lindo vistes, qué zapatos tan hermosos compraste. Solamente palmadas en la espalda, no sé si me explico. Eso es pura psicología. Eso es puro exaltar al hombre. La sana doctrina te va a decir: mira, mi hermano, esos zapatos están sucios, ¿por qué no los limpias? Mira, mi hermano, eso que dijiste no es correcto. Estoy tratando de hablar de forma figurada para entender que la sana doctrina me va a hacer levantarme y decir: Señor, realmente perdón. Pero no como un oidor olvidadizo, porque la sana doctrina va a hacer que eso se siente en mi corazón, se deposite en mi corazón y tenga un cambio permanente. En el verso 5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo con esto?
que hay personas que tienen apariencia de dar amor, pero realmente no depositan su confianza en el amor. Lo que quieren hacer son solamente obras, señales milagrosas para que les crean que ellos o yo soy una persona que está al frente por propósito divino. Déjeme decirlo esto. Lo voy a explicar, no yo. Lo va a explicar ¿quién? Don Pablo. Pablo dice en el verso 6, porque de estos son los que, de estos quienes, todas estas características que vienen viendo, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ok, vamos a ver cómo calza esto en lo que Pablo nos viene hablando. ¿Qué tiene que ver esto? Me habla de la sana doctrina, de los infatuados, de los soberbios, de los malagradecidos, de todo esto, y ahora me sale con mujercillas. Pero resulta que él no está hablando directamente de las mujeres, sino observando una conducta de esas mujeres. Mujeres que habían quedado solas, mujeres especialmente receptivas, que por alguna razón habían perdido tal vez a su esposo, o tal vez las habían echado, estaban pasando por una situación difícil. Entonces estas mujeres, y por favor pongan mucha atención las mujeres, ¿por qué usa de ejemplo a la mujer? Porque es lo mismo que pasó en el Edén. Había una mujer receptiva a lo que el enemigo le empezó a decir. No, no es así como Dios dice. Realmente dice, si tomas de esto, entonces vas a ser como Dios. Y dice que Eva vio y ¿qué? Y codició. Entonces no vea a Eva ni vea a estas mujercillas, vea esto que está diciéndonos como espíritu de la idea. Se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo, verso 7, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están cautivas en deseos personales y son instruidas por el primer maestro que se les aparezca, que cumplan con lo que ellas quieren. ¿Me explico con esto? No le estoy hablando a las mujeres, aunque Pablo usa el ejemplo de mujeres. Está hablando de personas receptivas, y usualmente y mayormente son las mujeres las que se dejan guiar buscando señales. Entonces estas personas que buscan señales andan pasando de secta en secta buscando la religiosidad y lo que ellas quieren sentir como un elemento de comprobación de que tienen el respaldo de Dios. ¿Entiendo esto? O voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Si Eva hubiera dicho, no, eso no es así, voy a ir a preguntarle a Adán, y se va y le pregunta a Adán, y Adán le dice, vamos a preguntarle a Dios, ¿cómo estaríamos ahora nosotros? Pero ella tomó y le dio a él, y él no fue y le preguntó a Dios, sino dice, ay, qué bueno, con tal de que no se enoje Eva. A ver si me explico con esto. Con tal de que no se enoje Eva, que los huilas hagan lo que le da la gana, porque si les llamo la atención y los disciplino, se enoja ella. Y ya no va a hacer arroz con pollo más tarde. Mejor que no se enoje para tener arroz con pollo. No. Si ella se quiere ir de esta congregación porque aquí hace mucho calor y está todo lleno de latas, no, vámonos a una donde haya aire acondicionado, aunque digan un montón de tonterías. ¿Me explico? Porque se enoja. Y el arroz con pollo no tiene papitas. Entonces mejor me voy con ella para tener arroz con pollo y papitas. O sea, el hombre no se comporta como hombre. Entonces ellas buscan a maestros que les satisfagan el oído y el hombre va detrás de ellas. La conducta de ellas es la que nos debe llamar la atención a nosotros. Y de la manera, oiga, para que tenemos de explicar lo que está diciendo de las mujercillas y las que debe evitar. Y de la manera, verso 8, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Sabe qué significa eso? Recuerde, venimos de unas características de unos hombres, ¿cierto?
Nos presenta un espíritu de pensamiento de las mujeres, a las cuales él le llama mujercillas. No de forma despectiva, solamente le llama mujercillas. Estas mujeres, todos estos hombres, tienen la conducta de Janes y Jambres. ¿Se acuerdan quiénes eran estos? Estos eran los sacerdotes de Faraón, que cuando llegó Moisés con la vara y Moisés tiró la vara y esta se hizo como una serpiente, ellos copiaron eso. Y copiaron y salieron dos serpientes. Y la serpiente de Moisés se comió la de ellos. ¿Por qué? Porque la conducta de estas personas que tienen todos esos calificativos y el espíritu de esta mujer siempre va a buscar las iglesias donde hayan cosas visibles que aprobar. Milagros. Y van a copiar los milagros que Dios haría, aunque sea de una forma infatuada, llena de humo, aunque sea de una forma impetuosa, aunque sea de una forma cruel, aunque sea una forma vanagloriosa, aunque sea de alguno de esos calificativos. No le importa llevar entre las patas a nadie, porque no tienen ningún concepto de la bondad, porque no les importa lo que está pasando con el alma de los individuos. Entendemos todo esto en un conjunto. Pero vea lo que dice Dios en el verso 9 a través de Pablo: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue para aquellos. Lo que Dios dice es que les da cuerda a que actúen de esa forma, pero en un momento le pone un estate quieto. Haga todo eso que quiere hacer, revuelque, se pegue gritos, ande haciendo lo que quiera hacer, empápese de esas cosas que no son la sana doctrina, porque la sana doctrina confronta el alma, no satisface deseos. Pero vaya, satisfágase de los deseos durante un tiempo. Pero llega el momento que si es el Hijo de Dios, dijo Jesús: de los que me diste, ninguno se perdió. Porque Él le va a poner un estate quieto. Entonces, cuando ya tenemos todos estos calificativos de lo que no es sana doctrina, Pablo empieza en 2 de Timoteo capítulo 3, verso al 10, empieza a hablarnos de lo que sí es sana doctrina. Ya nos dijo lo que no es. Estamos claros en estas 2 semanas lo que no es. Ahora veamos lo que es. Pero tú, le dice a Timoteo, y pongo en rojo y en grande las palabras, pero tú. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es un asunto individual entre Dios y yo. Pero tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, conducta, que es accionar, propósito, que hay algo que espera a que yo lo cumpla y va a tener una respuesta, y lo recibo por fe, porque dice propósito, fe, longanimidad, porque me permite a mí la sana doctrina sostenerme en este mundo convulso durante mucho tiempo. Persecuciones, padecimientos. Qué claro que es el escrito, ¿no? No quitó las persecuciones ni los padecimientos cuando estaba hablando de sana doctrina. Ahí están involucrados, porque la sana doctrina va a traer persecuciones y padecimientos. Voy a llevarlo a este punto. Jesús dijo: bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, cuando por mi causa os vituperen diciendo mentiras. ¿Qué es lo que ocasiona la sana doctrina? Le voy a decir qué ocasiona. ¿A cuánto les gusta llegar puntual? Levante la mano. Ok, baje la mano. Ustedes que levantaron la mano, las personas impuntuales los van a calificar de exceso, de, no sé, de, se pasa, le van a decir, se pasa. ¿Qué cuesta? 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eso no es nada. Qué ridículos. ¿Me explico? El impuntual te va a atacar porque eres puntual, porque no sabe que aquí Cristo va a venir a la hora, el minuto, el segundo que Él determinó, porque Él es puntual. Él llegó a la hora exacta que tenía que nacer en ese pesebre.
y resucitó en el segundo exacto que tenía que resucitar. Y mi hermano va a arrebatar a su iglesia en el segundo exacto, ni antes ni después, porque Él es puntual. ¿O no sabía usted que Dios es puntual? ¿Usted no sabía que esa es una característica de Dios y que la impuntualidad es pecado? Tal vez por eso que se ha enseñado como no sana doctrina, es que hemos asimilado una enseñanza donde nos dice: eso no es nada, usted es un exagerado, se pasa. O vamos a verlo a esto: usted llega al trabajo, tiene que hacer un trabajo, abre su computadora y se mete en Facebook durante toda la mañana, y en la tarde tiene que hacer un trabajo, y en la tarde anda corriendo porque estaba en Facebook cuando usted tenía que estar trabajando. ¿O no? No le están pagando por eso. ¿A usted le pagan por horas o no le pagan por horas? ¿O le pagan por labor, a destajo? Si a usted le pagan por hora, por entrar a las 7 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, usted de 7 a 6 está siendo pagado. No tiene por qué hacer cosas personales. Exagerado, pero es un ratito, un toquecillo. Usted está robando, ¿sabía? Y robar es pecado. Pero las personas que no aman la sana doctrina te van a perseguir y te van a enseñar y te van a decir exagerado. ¿O no? Y ahí podríamos venir sacando una y otra cosa, cosas que parecen sencillas y tontas, pero le voy a decir, ese es el Dios que exige que seas como Él. Cuando a Jesús le dijeron eso, seguramente cuando llegó Jesús y se sentó, estaba con sus discípulos: maestro, no oye lo que dice Juan, es que Juan sí se pasa. Estoy mandándole un correíto ahí a mi esposa en el chat de unos corazoncitos y todo eso, y Juan me dice que yo tengo que estar ocupado en las cosas del templo, que yo tengo que hacer eso y aquello. ¿Qué se le pasa? Juan se pasa. Maestro, vieras que de ahí teníamos que ir al sepulcro y yo corría y corría y corría, pero usted es tan puntual que se fue antes de que yo llegara. Si yo hubiera llegado a tiempo. Lo que quiero rescatar con esto, mis hermanos, lo que quiero rescatar es que no importa lo que hagas, sea pequeño o sea grande, debe ser consecuente con lo que Dios dice. Si en lo poco me eres fiel, ¿sobre qué? Sobre lo mucho te pondré. ¿Cómo pretende una persona ser directora de un banco mundial, por ejemplo, si todos los jefes lo están viendo llegar tarde? Siempre, ¿o no? ¿Cómo pretende una persona que le den a cargo responsabilidades dentro de un banco mundial cuando esa persona no cumple con sus requisitos ni sus cosas? Muchas gracias. Por eso es que dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado Dios, me ha librado el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No importa cómo lo señalen, el Señor te va a liberar de esa acusación. Sea puntual, mi hermano, sea diligente, no le robe a sus patrones, y va a ver cómo el Señor te va a poner en una posición de privilegio, como lo hizo con Daniel. ¿Sabía que Daniel gobernó, o mejor dicho, administró para 4 reyes? Porque él era 10 veces mejor que todos los demás. ¿Usted cree que a Daniel lo hubieran puesto si hubiera sido impuntual, desordenado, aprovechado? Que si trabaja en un restaurante se lleva la mantequilla para la casa, que si trabaja en un banco se trae los lapiceros para darle a los chiquillos, no compra lapiceros porque aquí los saco de la gaveta y aquí me tienen que dar más. ¿Me explico, mis hermanos? Daniel, como hacía lo correcto, Dios lo puso en una posición de privilegio. Qué raro, ¿por qué le dieron a Pepito el trabajo que a mí me tocaba si yo tengo 10 años de estar acá y Pepito apenas tiene 5 días? Bueno, no digamos 5 días, 5 meses. Porque Pepito está haciendo lo correcto y Dios lo está favoreciendo. Muy favorecida, le dijo el ángel a María. ¿Se acuerda de eso? María, bienaventurada, muy favorecida.
que es muy favorecida, tenía el favor de Dios, y te llamarán como bienaventurada por sobre todas las mujeres. Te llamarán bienaventurada hasta el día de hoy y hasta el día de después. ¿Por qué se le llamaba bienaventurada? ¿Sabe qué hizo ella para ser llamada bienaventurada? ¿Tener a Jesús? No. Eso lo decidió Dios, ni siquiera se lo preguntó. Apareció el ángel y le dice: vas a quedar embarazada. Ni siquiera le dijo: ¿quieres quedar embarazada? Piénselo, ore. Yo mañana vengo a ver si qué decidió. Consúltelo con José o con sus papás. No. Llegó y le dijo: vas a quedar embarazada. Punto. ¿Cómo es eso?, dice María. ¿Cómo es eso si no he conocido varón? Pero oiga lo que dice después: hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu doctrina, conforme a tu enseñanza. No importa si me matan, no importa si me apedrean, no importa lo que me pase, Señor, estoy en tus manos y confío en eso, aunque muera. Eso la hizo bienaventurada, la respuesta a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Pero se lo dijo antes de que ella lo dijera, porque Dios sabía y conocía ese corazón más que cualquier persona, más que ella misma. Porque Dios te conoce a ti y a mí más de lo que somos. Usted y yo podemos aparentar lo que nos dé la gana aquí. Podemos aparentar ser personas muy nobles, pulcras, intachables, personas que no nos vamos a llevar un lapicero del trabajo, personas que no vamos a ocupar nuestro tiempo como no lo tenemos que ocupar, personas que no vamos a arreglar la tarjeta para que nos paguen una hora cuando no estuvimos. Y me marcas, usted que llega antes, me marca y no se van a dar cuenta. ¿O no pasa eso en las fábricas a veces? Que los que llegan temprano le marcan a los que llegan tarde, y cuando entró la marca estaba ahí. Yo lo he visto mucho eso. Podemos aparentar lo que nos dé la gana, pero a Dios nadie lo engaña. Y también dice el verso 12, según de Timoteo 3, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Haga lo correcto y te van a decir: pasado. ¿Se pasa usted? La sana doctrina va a tener persecución. Los actos buenos van a tener persecución. El verso 13, según de Timoteo capítulo 3 dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Haga lo correcto, pero ellos van a ir de mal en peor. Usted tiene una bendición. Usted es bienaventurado delante de Dios. Usted es bienaventurada delante de Dios, porque estas personas que son acusadas por hacer lo correcto delante de Dios tienen una posición, un estatus en el cual el Señor les va a decir: venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor, por hacer lo correcto. Pero a los otros, dice, les irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿A quién engañan? ¿A quién engañamos? A nadie engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios nadie lo engaña. Yo soy lo que soy y Dios ve lo que yo soy. La sana doctrina tiene que sacar eso que soy y confrontarme en eso que soy. Por eso Él le dice en el verso 14: pero persiste tú, o sea, manténgase firme, tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Sabe qué es aprender y persuadirse? Aprendiste y te convenciste. Eso es. Nadie lo convenció, le está diciendo a Timoteo. Usted se convenció. Usted leyó la Biblia. En ese entonces las escrituras, que eran en el Antiguo Testamento, usted leyó todas las escrituras, su abuela y su madre le enseñaron, pero usted se convenció de que eso era cierto. Entonces, si ya se convenció, manténgase firme en eso, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, subraye eso, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, si yo leo esto de una forma incorrecta, voy a entender que Timoteo
iba para el infierno y que necesitaba participar en la sana doctrina para no irse al infierno. Si entiendo esa parte como una salvación en lugar de justificación. La justificación es lo que Dios hace conmigo que yo no puedo hacer. O sea, viene, muere por mí, me limpia de todo pecado y de toda maldad y me hace una nueva criatura. Eso es justificación. Pero la salvación de la que está hablando aquí Pablo y le está hablando a Timoteo es evitarle a los demás dolores de cabeza. ¿Sabía usted? Haga lo correcto y se va a evitar mucho dolor. Porque debe depositar la fe en Cristo Jesús. ¿Y en qué debe depositar la fe en Cristo Jesús? En las enseñanzas. ¿En la qué? En la sana doctrina. Y si no, veamos el verso 16. Toda la escritura, hablando de esto, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Todas las enseñanzas y útil para enseñar. ¿Qué primero tiene que hacer? Enseñar. O sea, hay que primero aprender para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La sana doctrina tiene que producir en mí una acción de perfección en mis acciones. ¿Sabía eso? ¿Cómo yo voy a ser perfecto en las acciones? ¿Cómo es que yo voy a actuar perfectamente? Voy a cerrar con 4 versos y quedamos para la otra semana. No tenemos prisa, recuerda. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco, encomiendo. O sea, te voy a dar una tarea. Te encarezco, pero ese encarezco es una forma rogativa. O sea, le está diciendo preste atención. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes es insistas, que insistas. Mi hermano, mi hermana, usted insista con sus hijos, insista con su esposo, insista con su esposa, insista por la causa de Cristo, que Dios te va a dar una respuesta favorable. Instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué es tiempo y fuera de tiempo? Aunque parezca que ya no tiene respuesta, aunque parezca que no hay nada que hacer, aunque parezca que no hay forma de que esa persona se levante de ese pensamiento, usted insista. Insista. Redarguye. ¿Sabe qué es redarguir? Alguien me redarguye de pecado, dijo Jesús. O sea, redarguye es examina si hay pecado en el interior, reprende, que llama la atención, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. ¿Cuál doctrina? La sana. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Son estos tiempos, mis hermanos. Son los tiempos de Pablo. Son los tiempos también de hace 1000 años, de hace 500 años. ¿Sabe cuándo se empezó a no recibir sana doctrina? Desde que el enemigo se metió en la familia. Desde que el enemigo se metió en la responsabilidad de los padres, desde que el enemigo se metió en la insolencia de los hijos. Desde ese momento ya no se recibe sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe qué son fábulas? Cuentos, a las payasadas, a los ridículos, solamente para llenar iglesias. Hermanos, si usted ve a su lado, no estamos los que deberíamos de estar. ¿Usted sabía? Hay un dicho que dice: están los que tienen que estar y no están los que no tienen que estar. Eso es un mal dicho. Es un mal dicho. Hay un montón de gente alrededor del mundo que se profesa cristianos, que están en otro lado menos adorando a Dios en el momento que tienen que estar adorando a Dios. Ellos no están donde tienen que estar, porque Dios los quiere adorándole a Él.
Dios quiere que le dediquen el día a Él. Y cierro con esto. El día de reposo, dígale sábado o dígale domingo, no es eso lo que vamos a hablar. El día de reposo es una prueba que Dios hace en tu corazón y el mío para ver si renuncias a tus propios intereses y ponerlos de Dios en su lugar. El día de reposo es decir, no voy a ir allá, no voy a hacer esto, no voy a pasear, voy a ir y a estar presente donde tengo que presente que estar. Y no estoy diciendo que usted no saque un día para su familia, no estoy diciendo que usted, es las personas que lo hacen de una forma ya continua, como práctica. ¿Dónde tiene que estar usted en el día de reposo? En la casa del Señor, congregándose. La palabra dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y eso es un mandamiento, ¿sabía? No es una opción, es un mandamiento. Tienes que estar donde Dios te pide que estés, para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia y en verdad. Ahí es que hay que estar. Vamos a orar. El pastor tiene unas palabras para nosotros y después nos estaremos despidiendo. La próxima semana estaremos terminando la parte que nos toca con Pablo e instruyéndonos en los límites de la sana doctrina, en lo que significa pasar por la puerta estrecha. Jesús dice que la puerta estrecha y el camino angosto, por ahí pasan muy pocos. Esperemos que usted y yo estemos caminando por esa puerta y dejemos de estar caminando en el camino ancho, permisivo, que deja que haga lo que a usted y a mí nos da la gana. Ese no es Cristo. Cristo pone límites.